Estamos de vuelta y después de estas reflexiones que nos hacía el profesor Gil Antón, he invitado a docentes, a investigadores que han seguido de cerca esta discusión desde sus contenidos. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Don Francisco Bravo, comenzamos con usted. Profesor Francisco Bravo, director de una escuela primaria aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, Francisco. Gracias. Me da muchísimo gusto Gracias. tenerle. Manuel, te pido que te vuelvas a presentar. Manuel Gil Antón, profesor de la UAM durante 30 años, 6 en el Colegio de México, y siempre muy interesado en la función social de la educación y su importancia en el desarrollo del país, sobre todo en la construcción de ciudadanos. Muchas gracias, y le doy también la bienvenida a Marco Fernández de nuevo, aquí en Espiral. Muchas gracias por la invitación. Soy Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa y un apasionado de los temas educativos, convencido que la educación de calidad y con equidad es la única forma que vamos a salir adelante en el desarrollo nacional. Muchísimas, Marco, y le doy la bienvenida también a Armando Azpeitia. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. Buenas noches, soy el profesor Armando Azpeitia Díaz, del Estado de Hidalgo, soy maestro de secundaria técnica, y pues me da mucho gusto por la invitación y poder expresar aquí la voz de los compañeros maestros de base. Me honra mucho porque yo he hecho ya varios programas sobre la reforma educativa, no sé cuántos, es mi obsesión, pero siempre la crítica de la audiencia es ¿dónde están los profesores? ¿Qué opinan los profesores? ¿Cuál es la voz de ellos? Entonces, a ver, este programa es justamente para eso. Ahora, hay mucho que hablar del tema educativo, es un continente vastísimo. Quiero centrar este primer bloque en la propuesta que hizo la Secretaría de Educación Pública sobre el modelo educativo. Entonces, quisiera en una primera ronda recoger sus opiniones, críticas, observaciones sobre ese documento, el de las 100 páginas o ya la currícula ampliada, y después ya profundizo en algunos de los asuntos. Así es que les entrego la palabra para la primera persona que quiera intervenir. Bueno, pues primero, pues buenas noches. Nosotros recibimos en las escuelas una propuesta en la cual se nos envió a los consejos técnicos que tienen como función analizar las circunstancias y los planes, elaborar la ruta de mejora en las escuelas, y que tenía como objeto que el primero y segundo día, es decir, lunes y martes, teníamos que revisar el modelo educativo. Primero, es un asunto, un tiempo muy poco, muy limitado. Segundo, el contenido del modelo educativo que se nos entregó en un cuadernillo, que se denominan los cuadernillos de trabajo con los consejos técnicos, señalaba extractos muy pequeños del modelo, es decir, no era todo el modelo educativo, sino era la parte que viste al modelo. Es un modelo educativo cuyas medidas llevan, desde nuestro punto de vista, como lo hemos visto, a la reducción de contenidos, a la implantación de medidas en la escuela, como prácticamente la planeación estratégica, pero que tiene poco de sustancia. Es un modelo que se viste de un lenguaje aparentemente constructivista, aparentemente desde lo más avanzado de las ciencias de la educación, pero solamente es la vestimenta, porque cuando uno entra a los procedimientos, a las políticas que se busca implantar, no encuentra realmente esa sustancia, ¿no? Es una vestimenta para vender el modelo, ¿no? Pero en realidad lo que está poniendo ese modelo en la escuela al centro no es, digamos, una reforma, digamos, conveniente, progresista, sino lo que está poniendo al centro de la escuela, desde nuestros puntos de vista, pues son prácticamente las políticas neoliberales, ¿no? No se pone al centro de la escuela, sino a las políticas neoliberales. Es decir, buscar los consejos de participación social, el financiamiento, la planeación estratégica, la vigilancia, el control y una avalancha de normatividad que viene sobre el maestro. Marco. Mira, yo he participado en un par de mesas de análisis sobre el modelo educativo. Lo he analizado pues a profundidad y no lo calificaría como neoliberal. Creo que varias de las cosas, hay algunas ideas de los qués
de, por ejemplo, aprender a aprender, pensamiento crítico, que realmente los niños sepan, tengan los conocimientos básicos de la matemática, comprendan la lectura, etcétera. Las habilidades que le llaman del siglo XXI, de poder expresarse correctamente en público, de utilizar adecuadamente las herramientas de la tecnología para poder hacer investigación, etcétera. Sin embargo, mis dudas tienen que ver con los cómo aterrizamos esto. En el documento no hay cómo, hay muchos buenos deseos, asume que casi todas las escuelas tienen una estructura completa, cuando 42% de las primarias, por ejemplo, son multigrado, es decir, una escuela en donde un profesor atiende a diversos grados escolares, en donde hay un número importante de telesecundarias biodocentes. Entonces, cuando veo uno esas características de las escuelas mexicanas, yo no termino de ver cómo embona muchos de los propósitos del modelo. Déjame ver si entiendo lo que estás diciendo. Es que en realidad lo que hicieron fue la presentación del modelo pedagógico, no del modelo educativo. O sea, el modelo educativo tendría que haber presentado los qués y los cómo. El modelo pedagógico se encarga sobre todo de los qués. Pero además ni hay un diagnóstico. No hay diagnóstico de qué es lo que está mal, no hay diagnóstico de las escuelas normales, no hay diagnóstico de por qué vemos en las pruebas estandarizadas que nuestros jóvenes y nuestros niños en su mayoría no están comprendiendo lo que leen, no tienen buen razonamiento matemático, pero no hay un diagnóstico del porqué de esa situación. Bueno, mira, yo la primera impresión que tengo, lo digo como director, es que quedé fuera nuevamente de la consulta. Y lo digo por varias razones. Este documento que llega a los planteles, más bien nos dicen, ahí está la información, pero no discútanlo. Es decir, no hay mecanismos, nos sentimos como en una camisa de fuerza. Me parece que en esencia y en términos de procedimiento se cometió exactamente el mismo error de 2013, es decir, 2014, cuando se hicieron estos foros que en realidad no existieron. Los maestros tenemos mucho esta impresión, es decir, no estamos siendo tomados en cuenta realmente, sino más bien estamos nos están tratando de usar para legitimar un proyecto que ya está. Cuando los maestros hablamos, porque tenemos múltiples experiencias, estas tendrían que estar en este planteamiento, pero no lo está. Y entonces, si no lo está, tampoco hay compromiso. Porque aquí me parece que la autoridad ha tenido este error. El maestro, cuando se siente tomado en cuenta, cuando es partícipe de la toma de decisiones, entonces asumimos mayores compromisos. Si te pongo un ejemplo muy claro, como director, en las juntas de consejo técnico, ¿qué decimos? A ver, hay un problema que los niños están faltando mucho a clases. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y entonces todos empezamos a decir cómo lo resolvemos. Entonces el maestro ahí es partícipe, vuelvo a insistir, de la toma de decisiones. Cuando no le tomas en cuenta, entonces es diferente que el director diga, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces el maestro no se considera parte de... Y ese es uno de los problemas fuertes que ahora tenemos y que este modelo volvió a cometer el mismo error. A ver, Francisco, déjame, asumiendo que la consulta de 14 en efecto no dio buenos resultados, ya se dijo aquí, no lo voy a discutir. En esta ocasión, si esto fue un juego de tenis, lo que hacen es darles a los profesores un saque. O sea, aquí está el primer saque y la SEP se los manda, con la idea de que ustedes reaccionen. Es decir, hacen el papel del director de la escuela. A los muchachos deberían aprender a aprender. Ahora, respondan ustedes. Yo pregunto, digamos, ya una vez dicho que a lo mejor el saque no es tan bueno, ¿por qué se asume que del otro lado no podrá haber una retroalimentación tal que esto engrose y se mejore? ¿Y por qué no tener fe en que ese mecanismo podría hacer de este modelo una cosa mejor? Y insisto, es siendo un modelo pedagógico más que un modelo educativo. Sí, mi impresión es que tú no puedes invitar a una persona a dialogar diciéndole cuáles son los términos en que aceptas que dialogue y cuáles son los términos en que no aceptas que dialogue. Es decir, lo que nos decía el profesor, y honra mucho a tu espacio, Ricardo, y lo digo con franqueza. Al Instituto Politécnico Nacional. Y al Poli, el que los profesores nos estén ahora hablando. Yo tengo casi ganas de no hablar para aprovechar que nos lo digan. Yo lo que diría que he escuchado es, vamos a dialogar. Yo te digo cuándo, te digo en qué plazo, te digo sobre qué puedes hablar y además te pido que después de ese diálogo apresuradísimo
digas si estás de acuerdo o no, en una fase intensiva de consulta que así se concibió, ¿no? Entonces, es un saque, voy a tomar la metáfora, sí, pero no echaron una bola de tenis, echaron una bola de boliche. Y el profe tenía una raqueta de madera. Usted es bueno para las metáforas, profesor. A ver, vamos a entrarle a los qués. Déjenme seguir primero la ruta de Marco y luego los peros. El argumento principal, es cierto que no hay diagnóstico, pero es que tenemos un sistema que a pesar de todas sus reformas pedagógicas, sigue teniendo un método de educación pasiva. ¿Sí? El profesor da una serie de informaciones, el alumno pasivamente las escucha, las aprende, las memoriza. Y la verdad, lo que necesitamos hacia adelante, en todo el mundo, esta es una discusión del mundo, es un alumno mucho más activo, es decir, que incluso aprenda mientras explica, dialogue en un espacio más horizontal. El profesor se convierte más en un facilitador, no solamente tiene la verdad, sino facilita los conocimientos, nos enseña a interactuar con la tecnología, con la red. Es decir, es lo que llaman aprender a aprender, tener pensamiento crítico. Es decir, ese planteamiento, déjenme, Armando, entro con eso, ¿les parece aceptable? Claro. Mire, está en la discusión de los docentes. Lo que pasa es que los maestros somos los más interesados en que los alumnos aprendan y también somos los más interesados en transformar nuestra práctica docente con objeto de romper esa práctica tradicional y entrar a las formas constructivistas y a lo que se llama la construcción de modelos de ambientes de aprendizaje mucho más positivos. Pero eso no lo dice la reforma ahorita. Eso lo viene diciendo los avances de las ciencias cognitivas y de las ciencias de la educación desde hace mucho tiempo. Pero no lo hemos logrado volver parte del sistema No lo hemos logrado, nuestro. por supuesto, no lo hemos logrado porque ha habido políticas de capacitación muy unidireccionales. Las mismas formas, los mismos referentes, los mismos ejemplos que se toman no corresponden a la sociedad mexicana. Quiero comentarle, nosotros, primero señalar, nos dan a conocer una reforma que son los extractos, digamos, en los que el maestro difícilmente podría decir que no. Es decir, difícilmente un maestro podría decir, pues estoy en contra de la construcción de ambientes que aprendan de aprendizaje, inglés, de que aprendan a relacionarse con la del tecnología. constructivismo, de las teorías socioculturales en la educación. Eso es irrebatible. El problema es que hay medidas que se ocultan. Entonces, que se ocultan en la consulta, me refiero al cuadernillo de los consejos técnicos. Cuando uno va revisando el modelo completo, lo primero que el maestro hace, le hablo de secundarias técnicas, es dónde está mi asignatura, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con que las tecnologías desaparecen, con que la lengua y cultura indígena, que ya se había ganado como asignaturas estatales, desaparecen. Es decir, no hay una explicación con que, bueno, pues dónde me encuentro, ¿no? Y también nos encontramos con que hay apartados en donde dicen el sistema de asesoría técnica a la escuela tendrá por objeto capacitar a los consejos técnicos escolares para desarrollar evaluaciones internas e interpretar evaluaciones externas. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues eso no puede ser el propósito de la evaluación. Cuando nosotros vamos, vemos el apartado de aprendizajes relevantes, nos encontramos un apartado en donde dice, para el ejercicio de la autonomía curricular, los consejos técnicos deberán, y consejos de participación social, deberán prever los recursos para la contratación de docentes. Entonces las escuelas empiezan a preguntarse, pues, ¿de dónde vamos a sacar este dinero? Entonces nos encontramos medidas privatizadoras. Entonces, cuando también se dice ahí, bueno... O sea, podría ser privatizadoras o la inanición también. Hay también, digamos, propósitos de enseñar a la escuela a que desarrolle la planeación estratégica mediante la ruta de mejora. Entonces, hay una vestimenta muy atractiva que tiene que ver con lo que usted señala, con los ambientes de aprendizaje. Pero transformar, al no haber cómo, las preguntas son muchas. Ya los propósitos, digamos, son otros, ¿no? Marco. Es que, o sea, yo coincido con varias de las dudas que expresan los profesores, nada más que también invitaría a tratar de dar una lectura más neutral del documento. Ni todo está pésimo, ni todo es para celebrarse.
Yo no veo con franqueza, profesor, y lo leí con mucho detalle varias veces el documento, ninguna medida que esté buscando la privatización. No es cierto que establezca el documento de que tendrán que separar recursos para la contratación de profesores. Eso no dice el documento. Habría que revisarlo. El problema, no lo dice, y por eso Habría lo que revisé revisarlo. y no lo dice. Lo que sí coincido con usted es, uno dice, bueno, qué bueno que se contempla que los asesores técnico-pedagógicos estén pensando en cómo apoyar con los consejos técnicos escolares mejores prácticas de enseñanza, interpretar, por ejemplo, la prueba Planea para ver qué están aprendiendo bien y qué están aprendiendo mal los alumnos. El problema es que no hay en el documento una explicación de cómo van a poder capacitar primero a los asesores técnico-pedagógicos. No hay un diagnóstico de cómo vamos a transformar las escuelas normales para poder capacitar a los docentes para poder enseñar este tipo de conocimientos y competencias que se prevén en el modelo. Usted sabe que en las escuelas normales, por ejemplo, lamentablemente, muy tarde llega la enseñanza en el aula para los futuros docentes, cuando todos los estudios mundiales señalan que para que el docente pueda ir agarrando más callo, para que pueda entender cómo transmitir mejor sus conocimientos, es fundamental desde el principio estar apoyándolo a trabajo en el aula. El modelo no explica cómo van a cambiar los currículums de las normales de forma tal que la capacitación que reciben los docentes esté alineado a lo que se prevé de la propuesta curricular del modelo. Eso, error básico, sí me parece terrible. Regresas a donde nos dejaste la vez pasada. Sin los cómo no es creíble. Lamentablemente, sí. Está también como principio importante esto que llamado la educación incluyente. Que claramente nuestro sistema educativo está diseñado para excluir. Sí. Por cierto, si el debate del modelo educativo no es incluyente, no le podemos creer que apueste por una educación incluyente, pero me voy a ir a corte y regresamos para hablar de estos otros principios. Y no obsta, profesor Francisco, para que si usted quiere regresar al tema anterior, lo pueda hacer. Sí. Hablaremos de Eso es educación importante. incluyente y lo que nos queda pendiente de observar en el modelo educativo. Volvemos. Estamos de vuelta en Espiral y yo iba a decir hablando del modelo educativo, pero ya por la conversación tengo que ser más preciso. Estamos hablando del modelo pedagógico que expuso la Secretaría de Educación Pública, al cual le hacen falta los comos y quizá por eso está encontrando más de una resistencia, porque modelo pedagógico con comos quizás sí podría ser modelo educativo. Pero, profesor Francisco, le quité la palabra por el corte. Claro, bueno, yo definiría con estas palabras muy precisas. A mí me parece que el modelo es un manojo de buenas intenciones y con su dosis de demagogia. Lo digo porque, es decir, hay planteamientos como esta parte de que se impulsarán en las escuelas cursos, por ejemplo, de robótica. Y luego dice que el Consejo Técnico Escolar verá las formas de cómo conseguir los recursos para contratar a un maestro que tenga esa especialidad. Digo, en la realidad de las escuelas tenemos apenas para comprar clarasol, para tener escobas y no para contratar a un profesor de esta naturaleza. ¿Cómo va a salir ese dinero? Es decir, ese es un planteamiento que no existe, no es real. Pero además otros planteamientos que están en el propio modelo que a nosotros nos parece que contradice y tiene que ver mucho con un concepto de educación, es decir, qué concepto, qué educación queremos. Y, por ejemplo, en la distribución de las horas, a mí me sigue pareciendo muy grave que se plantee que debe haber, por ejemplo, en escuelas de tiempo completo, 8 o 9 horas para enseñar español y matemáticas, sin demeritar su importancia, y que dejar con 1 hora, hora y media a asignaturas como formación cívica, como historia, como geografía, como las propias ciencias naturales con 2 horas. Es decir, hay una desproporción terrible y esto para nosotros no es nada ingenuo. Tiene que ver con propósitos bastante reales que tienen que ver, por ejemplo, con borrar la memoria histórica de los pueblos. A ver, yo tendría ahí una diferencia con usted, déjeme hacerla patente. Si un muchacho puede razonar con matemáticas
y puede leer y puede transmitir sus conocimientos al oral y al escrito, es mucho más capaz de entender su historia y entender su geografía. Es decir, son las herramientas que te ayudan a aprender tu historia. Pero no estaría de acuerdo que cargar la currícula hacia matemáticas. equilibrarla. O sea, tenemos que equilibrarla. No estamos hablando de que le quitemos, digamos, la importancia de las matemáticas y el español. Y además el proceso de razonamiento y de reflexión se da a través de todas las asignaturas. Hoy es así el asunto. No es solamente a través del español y de las matemáticas. Ahí por eso digo que se trata de una intención, de un concepto de educación diverso, que es parte de la discusión que ahora traemos. ¿Usted cree que a partir de la discusión pueden modificar eso? Las cargas, por ejemplo, horarias de las materias. Sí, yo creo que si escuchan a los maestros, Eso se se va a verían modificar. muchísimas cosas. A ver, no quiero que se me vaya el otro tema, ahorita si quieres entras con lo que traías pendiente, Marco, pero a mí el tema de educación incluyente me parece muy importante. O sea, el aula es el primer espacio de socialización fuera de la familia, donde uno aprende a ver al otro con respeto, a gozar la diversidad o a rechazarla. Claro. ¿No? A encontrarse con la riqueza de los puntos de vista o a abrazar solo los suyos. Yo tengo la impresión de que cómo se construyó el modelo educativo en el mundo, y desde luego en México, es un modelo excluyente. Que parte de la dificultad de transitar es realmente construir un modelo incluyente. Abordemos ese punto porque es uno de los importantes de la reforma. No sé quién quiera tocarlo. Para hacerlo incluyente, nuevamente, no quisiera sonar a disco rayado, pero el documento tendría que explicar los cómo. En los qué difícilmente se puede estar en desacuerdo. O sea, pues sí queremos un modelo incluyente. Veamos los resultados de las pruebas estandarizadas, veamos los resultados de la cobertura y nos damos cuenta inevitablemente del problema de inequidad y de exclusión. A ver, las pruebas que ha hecho el INE demuestran que la evaluación es excluyente. Claro. Sí, el 80% de los niños de las escuelas indígenas no logran las condiciones básicas para la lectoescritura o leer y escribir. Solo el 10% en las privadas. Es decir, la distribución de las oportunidades educativas en el país sigue la línea de la desigualdad y la profundiza. Uh-huh. Y esto es porque, creo yo, es falso, y yo quiero proponerlo, y el modelo no lo dice. Es falso que primero se haya dado cobertura y ahora es el tiempo de la calidad. En educación, este país le ha dado cobertura y calidad a unos mexicanos siempre, y remedios de cobertura y ahora remedios de calidad a las grandes mayorías. Es un problema de injusticia. Y para que fuese incluyente el modelo, tendría que incluir un esquema de diálogo entre los profesores para generar propuestas de cómo hacerle para lograr lo que tú dices, Ricardo. Leer, escribir, entender que no hay cosa más maravillosa que leer a Rulfo y luego voltear y ver que ese otro al que le gusta una persona que no es del sexo que a mí me gusta, es tan respetable como yo. ¿Por qué no invitar a que los consejos técnicos escolares pensaran varios días al respecto de cuestiones de cívica y ética, de cómo hacer, por qué nos está fallando enseñar, etcétera? ¿Por qué no confiar en la voz de los profesores y en el diagnóstico de su propia necesidad de cambio? Francisco, ahora con usted. Sí, el asunto, yo coincido totalmente, el sistema educativo nacional es excluyente. No solamente lo es con los alumnos, lo es con los profesores. Es decir, a partir de esta concepción de que te hago un examen y a partir de ahí te clasifico, eres idóneo o no idóneo, utilizar este tipo de palabras tiene una connotación que agravia a los maestros. Pero en los alumnos, bueno, el asunto es terrible. Cuando se presentan los resultados, de decir, este muchacho es insuficiente, este es bueno, este es muy bueno. Nunca lo había pensado. Si hablamos del alumno como idóneo y no idóneo, es muy agresivo. Sí, es muy agresivo. O sea, hablar de eso es sencillamente desbaratar la perspectiva, yo vuelvo a repetir, no solamente de los alumnos, también de los maestros. El ambiente, fíjate bien, un elemento importantísimo que debe existir en las escuelas es un buen ambiente escolar. Está demostrado que cuando hay un buen ambiente escolar, el aprovechamiento, los objetivos se cumplen de manera mucho mejor.
Pero este ambiente que se ha creado ahora, es decir, este asunto de que el maestro se siente con el pie en el cuello, en el aula, se transmite. Entonces el maestro está pensando cómo se salva el pellejo y no cómo prepara sus clases, no cómo ayuda a que sus alumnos logren mejores resultados. Y en el caso de los niños, pues esto es así. Es decir, cuando nos llegó durante muchísimo tiempo una clasificación, escuela insuficiente, escuela buena, escuela muy buena, y los porcentajes ahí estaban, es decir, nunca variaron. Esta visión de cómo concebir este tipo de educación me parece que hoy no ha tenido resultados positivos. Usted está en un estado donde tiene una fuerte población indígena, ñañú en su mayoría, y a mí me sigue pareciendo incómodo esta idea de las escuelas especiales para personas con discapacidad, para indígenas, de educación indígena, en lugar de construir un espacio donde personas con discapacidad indígenas y todos los demás puedan convivir en un mismo espacio. Cabe pensar en una escuela que no segregue como si fueran tribus en Arizona, sino más bien integre a partir de nuestra diversidad. Por supuesto, me parece que es positivo, son positivos los ambientes incluyentes que brindan diversidad en el aula. Pero nosotros encontramos con que el modelo no brinda esos espacios. ¿El actual o el que está proponiendo? El actual, el que se viene arrastrando y el que se propone, no brinda esos espacios. ¿Cómo poder hacer incluyente un modelo educativo? Es importante escuchar la voz de los maestros, de los padres de familia, reconocer los contextos. ¿Y los niños? De los niños también. Es necesario reconocer los contextos. Cuando uno revisa el modelo educativo y se encuentra un conjunto de términos como, por ejemplo, aprendizajes relevantes, aprendizajes indispensables, aprendizajes de calidad, uno desde la función de maestro y en un contexto se pregunta, ¿y quién determinó que esto es relevante para mis alumnos? Que esto es de calidad, que esto es indispensable, ¿sí? Nosotros empezamos a rastrear y en efecto, por más que no querramos, digamos, encontrar las raíces, encontramos con que quienes determinaron... Hay una política internacional definida por la OCDE que está obstinada en fijar los contenidos básicos, pero no reconocen los contextos. Se es incluyente cuando se reconoce la diversidad de nuestros grupos indígenas, 64 grupos indígenas. Y revisamos el programa y se señala el modelo y se señala ahí que respecto a las escuelas telesecundarias y a las escuelas multigrado, cuando se termine la consulta se harán las adecuaciones curriculares pertinentes para estos modelos. Y entonces encontramos una exclusión, ¿sí? Nosotros encontramos en las comunidades un gran número de escuelas que no tienen los libros completos. Eso es excluir. El hecho de que yo atienda a grupos de 45 alumnos, es muy difícil ser incluyente, tener, digamos, por más metodologías y modalidades de trabajo. No podría funcionar. Y en la mayor parte de las ciudades, los grupos están sobrecargados, pedagógicamente no manejables. Entonces hay problemas de exclusión en los materiales, pero el modelo no nos brinda esos espacios. No todavía. No todavía. Marco. Me parece que es muy importante no generalizar. Entender la diversidad que tiene el país, entender la diversidad que tienen los municipios, los distritos escolares. Cuando uno empieza a analizar las estadísticas y empieza a ver las escuelas, los grupos por número de maestro, no todos los grupos están sobrecargados. Hay grupos en donde son 10 alumnos. No, dije de las ciudades. Hay grupos en las escuelas, por eso. Dije de las ciudades. Hay, lamentablemente, una falta de planeación de política educativa. Hemos visto lugares... Eso implica tener conocimiento del contexto que no se está teniendo. Es que no se ha usado. Una de las cosas, por ejemplo, que he visto que se están empezando a tratar de hacer algunas cosas, pero son todavía lejos de satisfactorias. Recientemente estuve en Puebla y observé cómo a los directores de las escuelas y a los supervisores les dan un reporte detallado de las evaluaciones, no solo de Planea, sino identificando, por ejemplo, alumnos que tienen peligro de deserción y demás, y están empezando a trabajar con ellos para ver cómo concientizan a los supervisores como agentes fundamentales del conocimiento para que trabajen con sus directores y con sus maestros para evitar que esos alumnos se vayan.
ese tipo de cosas, de experiencias, uno buscaría que se multiplicaran. Y eso es lo que para mí es una de las tragedias, que eso no se está haciendo y es mucha retórica, pero pocas acciones concretas. Se nos fue el tiempo, Francisco, 30 segundos. No, bueno, lo que pasa es que aquí las políticas de buena voluntad no funcionan. Es decir, si te pones a pensar en esta exclusión que sufre la población, yo te hablo de miles, decenas de miles de escuelas sin drenaje, sin piso firme, sin techo, y uno dice, ¿y cómo se echa a andar una reforma bajo esas condiciones? ¿Cómo puedes evaluar a un maestro bajo esas condiciones? Y no estamos en contra de la evaluación, ¿eh? Es decir, los maestros decimos que sí a la evaluación, pero no es otra, conformada de otra manera. Yo tengo la impresión, y con esto permítanme cerrar, que este país va a lograr poseer un buen modelo pedagógico, los que es, y un buen modelo educativo. Lo merece. No sé, y eso sí se los comparto, si eso lo vamos a lograr este año, el próximo, dentro de 10 años. Ojalá, y el día que lo logremos, sea el modelo pedagógico y el modelo educativo de todas y de todos. Si no se construye por la vía de la inclusión, vamos a seguir teniendo modelos excluyentes. Cierto. Celebro enormemente que me hayan dedicado su tiempo para compartir con el auditorio sus opiniones. No se agota aquí la discusión, es una probadita de cómo se están llevando a cabo los foros, de qué es lo que importa, pero no vaya usted a creerse que este asunto está resuelto en septiembre o en octubre. Es una generación lo que se requiere para ponernos de acuerdo en cuál es el modelo educativo que el país merece. Ojalá, y ustedes de su casa, en su relación con sus hijos, en su participación en la escuela, le dedique tiempo para exigir que este sea el mejor modelo educativo posible. Nos vemos próxima semana, Canal 11, aquí en Espiral.